¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Ya estamos conectados con la doctora María Isabel Pizano Damasco, bienvenida. Y bueno, pues agradecemos a la Asociación de Odontología Infantil del Estado de Puebla, AOIEP, por hacer posible esta charla. El tema de esta mañana es anomalías dentarias, visión imagenológica ante un reto clínico. Muchísimas gracias. Vamos a presentar a la doctora, vamos a leer su currículum y agradecemos a todas y a todos los que están conectados en las diversas plataformas. Ahí pueden escribir sus mensajes. La doctora es estomatólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, radiólogo bucal y maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, presidente de AMROM, Asociación Mexicana de Radiología e Imagenología Oral y Maxilofacial, director general y estomatólogo pediatra de Kitty Dent, Hospital Ángeles Puebla, Dirección de Diagnóstico por Imagen, Diagnóstico Digital Avanzado, director académico de IDES, Instituto de Enseñanzas Estomatológica. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues le cedemos el micrófono para esta charla. Adelante. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes el día de hoy, esta mañana del lunes 8 de agosto, compartiendo este tema que para nosotros como estomatólogos pediatras es un tema que vemos de manera continua durante nuestra consulta. Sin embargo, que en algunas ocasiones la falta de conocimiento o el dejar a un lado lo que es una buena historia clínica hace que podamos pasar por alto algunas de estas anomalías dentarias. Agradecer mucho a Portal Odontólogos por la invitación, a la Asociación de Odontología Infantil del Estado de Puebla, de la cual soy miembro orgullosamente. Han hecho una gestión muy, muy importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que, como les comentaba, es muy frecuente que veamos dentro de nuestra práctica clínica. Y vamos a hacer un viaje, vamos a transportarnos desde nuestros consultorios, desde nuestras clínicas, desde nuestras universidades. Vamos a hacer este viaje sobre este gran mundo de las anomalías dentarias. Este tema nos podemos llevar días, incluso en las universidades, en los posgrados. Es un tema que se lleva durante todo un semestre por la complejidad, por la amplitud de él. Vamos a tratar durante este tiempo, durante estos minutos, de ver algunas zonas, alguna parte, algunas especificaciones de este tipo de anomalías dentarias. Y algo muy importante es cómo la imagenología nos ayuda para poder tener un mejor diagnóstico. Les presento, este es mi consultorio. Aquí es donde nosotros hacemos magia. Este es nuestro espacio mágico donde, por medio de la atención dental a la niñez, nosotros realizamos nuestro trabajo. Siempre he creído que nosotros como odontopediatras trabajamos con la parte de la vida más bonita de la vida, o sea, que es la infancia. Esa infancia hace que nosotros creamos en la magia, hace que nosotros tengamos esperanza, cosa que de pronto los adultos ya no tenemos. Hacemos un evento por el Día del Niño, los pacientes llegan disfrazados, pero pues también llegan a sus tratamientos y también hacemos lo que es la técnica de cepillado. Y bueno, adentrándonos un poquito acerca del tema, el objetivo de esta charla es el poder mover un poquito su inquietud acerca de investigar más acerca de las anomalías dentarias. De pronto caemos en esa zona de confort donde creemos que el conocimiento ya lo tenemos completo, que ya no necesito saber más acerca de las anomalías dentarias. Cada vez que doy una charla, cada vez que me invitan, siempre les digo, no me crean lo que les estoy diciendo. Por favor, vayan a los libros, vayan a los artículos. Y algo muy importante es que no dejemos de tener la costumbre de investigar y de investigar en fuentes académicas que tengan un respaldo científico importante. Estamos acostumbrados en esta época moderna a la inmediatez y de pronto queremos tener el conocimiento
de un TikTok, a lo mejor acerca de un post de Instagram o de Facebook, que puede ser que tenga información valiosa. Sin embargo, que nosotros, al ser responsables de la atención de mi paciente, debo corroborar que esa información que está en este tipo de informantes realmente sea la verídica. Entonces, igual, lo que yo les voy a hablar el día de hoy, a mí me gustaría que si ustedes al terminar la charla corren a buscar un artículo, corren a ver la radiografía que tienen del paciente que vieron ayer o en el siguiente paciente ya descubren un tipo de anomalía dentaria que a lo mejor habían pasado por alto, creo que se va a lograr el objetivo de ella. Hablar de anomalías dentarias, les decía, es un tema sumamente amplio. Y tenemos que decir que el desarrollo dental va a involucrar una serie de eventos que son secuenciales y al mismo tiempo hay una serie como de señales inductivas que se van transmitiendo desde lo que es el epitelio y el mesénquima derivado de la cresta neural. Las anomalías dentarias son multifactoriales, sin embargo, hay tres cosas muy importantes y que tienen una interacción compleja entre sí. Lo que es la genética, los antecedentes, la epigenética. La epigenética es cómo el medio ambiente puede activar o no algún gen que va a producir o a condicionar que se manifieste una enfermedad. Dentro de estos factores ambientales tenemos como resultado lo que es el fenotipo. El fenotipo de un diente puede ser alterado con respecto a la formación de número, de tipo, de tamaño, de forma o de estructura. Y afortunadamente ha habido grandes estudiosos que se han dedicado a brindarnos clasificaciones. A mí me gustan mucho las clasificaciones porque siento que nos dan certidumbre, nos ubican en qué parte de esta gran gama de anomalías dentarias me voy a encontrar, le puedo etiquetar con un nombre, pero no solamente me debo quedar con la etiqueta, debo estudiar para ver cuáles son las opciones para mejorar el diagnóstico y por ende realizar una gama de opciones de tratamiento. Sin embargo, esto de las anomalías dentarias es un tema muy antiguo. Tenemos como este artículo donde los historiadores han puesto especial atención a los que son los sacrificios humanos, tanto por su implicación económica como por la festividad, lo que representaba en la época prehispánica. Había un culto a los cráneos. Los cráneos eran como trofeos, estos cráneos que se obtenían de los sacrificios, y esto tenía un significado mágico y religioso, así como de prestigio social. Al estudiar estos cráneos estaban colocados en algo que le llamaban zompantli, que en náhuatl significa hilera de cabezas. Cada una de estos tenían dispuestos a la vista, etzes zompanzi, y los historiadores, los arqueólogos, ¿qué es lo que hicieron? Estudiar estos cráneos. Entonces, desde estas épocas prehispánicas podemos ver la presencia de dientes supernumerarios, un canino permanente con una erupción ectópica y una retención de un canino temporal. Entonces, de pronto cuando decimos, ahorita vamos a hablar de los últimos casos acerca de dos anomalías dentarias muy poco frecuentes, una de ellas sí es bastante reciente. Sin embargo, a veces vemos un tipo de anomalía y pensamos que es nueva. A mí me pasó. Y no, resulta que hay mucho escrito en la literatura, simplemente no estaba en nuestro bagaje de conocimientos. Entonces, tenemos que recordar que esto no es nuevo. Vivimos en una época en la cual tenemos acceso a grandes avances. Ahora tenemos el escaneo intraoral, tenemos la imagenología digital. Yo siempre digo que el tema de la inmediatez nos trae cosas buenas y malas. Tenemos las cosas, el conocimiento lo tenemos muy rápido,
sin embargo, a veces no alcanzamos a asimilar toda esta gama de conocimientos. Pero al estar dentro de esta era, tenemos grandes ventajas y es por eso que vamos descubriendo tal vez entidades que anteriormente no eran reportadas. ¿Por qué? Porque tenemos mejores herramientas de diagnóstico. Y entonces, hablemos un poco acerca del diagnóstico. El diagnóstico es la parte fundamental para que yo pueda realizar un adecuado tratamiento. Cuando estoy en la consulta y entra mi paciente al consultorio, voy a realizar, voy a ir recopilando datos desde que el paciente entra a la consulta, como en este caso esta pequeña tiene una marcha claudicante. Debo sentarme con toda tranquilidad, hacer una anamnesis adecuada. Y en la forma en la que yo haga el interrogatorio, el paciente me va a ir aportando información. Entonces, es muy importante que nuestra primera cita, esta cita de anamnesis, sea una etapa a la cual yo le dedique mucho tiempo, porque esa información clínica me va a ir dando la pauta hacia qué estudio de diagnóstico por imagen, en este caso voy a solicitar si es que lo necesito. Y una vez teniendo este auxiliar de diagnóstico, voy a tener también una gama de diagnósticos y voy a poder seleccionar. La imagenología, llámese radiología periapical, llámese radiografía extraoral, como puede ser una panorámica, una lateral, puede ser un estudio por imagen en 3D, como una tomografía. Podemos solicitar también nosotros como estomatólogos una resonancia magnética, sobre todo para checar tejidos blandos, como en el caso del disco en la articulación temporomandibular. Podemos utilizar también la ultrasonografía, que también nos da mucha información. Entonces, todos estos auxiliares de diagnóstico deben estar respaldados por una anamnesis y por una clínica. Es fundamental realizar esto. Cuando como radióloga me solicitan una interpretación de una imagen, es mi obligación tener contacto con el paciente, ya sea vía personalmente o vía Zoom. ¿Por qué? Porque esa información clínica que el paciente ve y que el paciente nos aporta nos va a dar muchas pistas hacia dónde va el diagnóstico. Entonces, aquí es importante que recordemos que no vamos a solicitar una imagen por solicitarla. Esa imagen debe estar fundamentada y más adelante vamos a hablar acerca de algunos principios muy importantes. La radiografía digital nos da muchísimas ventajas. Primero, no tenemos que, tenemos la imagen, una vez que se hace la toma de la imagen, la podemos tener en nuestros dispositivos electrónicos de manera muy rápida. Tenemos nuestros archivos electrónicos, puede ser que ya no tengamos esos alteros de archivos físicos. También somos ecológicos porque ya no usamos líquidos de revelado ni líquidos de fijador. Estos líquidos son sumamente malos para el ambiente. Puedo tener yo mi imagen en un iPad, puedo yo tener mi imagen en un celular, puedo tener archivados todos mis estudios en una memoria externa o puedo tenerlos en la nube. Ya hay muchas opciones. Y más adelante vamos a hablar también acerca de las ventajas de poder ver una imagen en un software. Para que pueda yo solicitar un estudio por imagen, debo recordar que hay ciertos principios en radiología que nos van a hacer pensar si el estudio que estoy solicitando es el adecuado y si tengo que extender mi estudio, debo de justificar la razón por la cual lo quiero extender. Estos principios han cambiado de nombre y el primero de ellos que surgió es el principio de Alara. Por sus siglas en inglés, significa tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Y habla de tres principios importantes. El primero es el tiempo. ¿Cuánto
tiempo voy a radiar al paciente. Y aquí debemos alabar las ventajas de los equipos digitales. Los equipos análogos, sobre todo en imágenes extraorales, al hacer el escaneo del paciente, al emitir la radiación, emiten una radiación con un mayor tiempo. Los equipos análogos reducen esa dosis de radiación porque reducen el tiempo. La distancia. Entre más cercana tenga yo la fuente de radiación del paciente, va a ser mayor la dosis. Entonces, por lo tanto, debo de tratar de que el emisor de radiación esté lo más lejano posible. Y por último, el blindaje. Yo debo detener si tengo un equipo extraoral, si tengo un ortopantomógrafo, si tengo un tomógrafo, las paredes donde yo tengo el equipo deben de estar blindadas. Hay especificaciones que nos ayudan estas empresas para poder hacer este blindaje. ¿Y cómo puedo hacer el blindaje en mi consultorio? Poniendo el chaleco de plomo, tanto para el odontólogo como para el paciente. Y también la utilización de unos biombos de plomo para desde ese poder yo apretar el botón y no recibir la radiación. Años después, se habla acerca del principio de Alada y este nos dice que sea tan bajo como sea diagnosticalmente aceptable. ¿Y a qué se refiere? Que si yo hice una buena anamnesis, si yo hice una buena historia clínica y quiero realizar un estudio e hice una imagen periapical, si con esa imagen periapical me es suficiente, debo quedarme con ese estudio. Si solicité posteriormente una radiografía panorámica, no tengo por qué pedir una tomografía por tener el caso, sino hasta donde, si el estudio me es suficiente, me quedo con ese estudio. Y lo más reciente son los principios de Alada. Este incluye dos conceptos, la indicación y el paciente. Estamos hablando mucho en estomatología pediátrica de hacer una odontología más humana, de tener mucha empatía tanto con los papás como con los pacientes para que la experiencia que tenga con nosotros en el consultorio sea la experiencia más agradable. En cuanto a imagenología, debemos pensar también en cada uno de los pacientes. Y aquí pondría yo un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero solicitar una radiografía extraoral como una panorámica y mi paciente tiene un año de edad, obviamente no se va a poder realizar el estudio. Y vamos a suponer que digan, es que ya se sienta y es que la mamá lo va a detener, pero es un paciente muy pequeño que seguramente al hacer el estudio por imagen, el paciente se va a mover y no nos va a servir. Entonces, no debo de insistir en realizar ese estudio porque debo pensar en el paciente. Y de esto ya se habla en la IAPD, se habla acerca de personalizar el estudio y de pensar en el paciente antes de solicitar. Muchas de las preguntas y que seguramente ustedes están haciendo es, ¿cómo se mide la dosis de radiación y cuánta radiación va a emitir cada uno de esos estudios? No es el tema de hoy, pero vamos a hablar brevemente que la radiación se mide en unidades llamadas unisieverts, que la luz diaria del sol nos va a radiar. Nosotros diariamente puede ser que nos radiemos de 8 unisieverts. Si yo me subo a un avión, me voy a radiar. Y entonces tengo aquí las diferentes cantidades de unisieverts. Una imagen panorámica de un equipo análogo, 26 unisieverts. De un equipo digital puede ir desde 5 a 15 unisieverts. Fíjense la diferencia tan importante en la tomografía médica o helicoidal, que la dosis de radiación puede ser de 1200 a 3300 y la diferencia con la tomografía Combin, que es de 25 a 60 unisieverts. Vamos a adentrarnos entonces, muchos de los casos que les voy a presentar son de mi práctica clínica y pues ustedes comparten lo mismo que yo, atendemos desde recién nacidos hasta adolescentes. Y vamos a empezar
con algunos casos clínicos y vamos a ver acerca de la anomalía de número. Vamos a hablar qué podemos encontrar en ellas. Y podemos encontrar en esta imagen panorámica que tenemos dientes supernumerarios, tenemos premolares, tenemos la presencia de 4 premolares supernumerarios. De lo que vamos a hablar ahorita es que siempre debemos contar dientes cuando estamos viendo una imagen panorámica. Este chiquito es un paciente que llega al consultorio, le solicitamos los estudios porque íbamos a evaluar la maloclusión que él tiene. Tiene algunas restauraciones, mordida borde a borde del canino, tiene mordida cruzada del incisivo lateral. Podemos ver que tiene un plano mesial exagerado de manera bilateral. En la arcada superior hay extracciones previas de los primeros molares temporales y el inicio de erupción de las primeras molares permanentes. En la arcada inferior, las primeras molares permanentes tienen una mayor erupción. Al solicitar este estudio, vemos que el paciente tiene ausencias de los segundos premolares inferiores y los segundos premolares superiores. Y nos vamos a detener un poquito. Cuando en estas anomalías de número hablamos de agenesia, la podemos dividir en hipodoncia cuando faltan de 1 a 6 dientes, oligodoncia cuando son más de 6 y anodoncia cuando no hay ningún órgano dentario. Sin embargo, hay estudios, vimos un estudio muy interesante, la presentación de un caso clínico, cuando fue el Congreso Mundial de Odontopediatría, que fue en Cancún. Unas odontopediatras de Corea presentaron un tema muy interesante hablando acerca de a qué edad puedo yo decir si se trata de una agenesia o se trata de una ausencia. Y ellas nos decían que en pacientes menores de 14 años debemos decir que se trata de ausencia y no de agenesia. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hasta a lo mejor a la edad de 10 años, de 11 años, es que empieza la formación de los gérmenes dentales, sobre todo de los segundos premolares. Entonces, cuando ustedes vean una imagen donde hay formación de premolares, no lo vamos a diagnosticar como agenesia, sino vamos a darle tiempo y vamos a decir ausencia. Algo que no sé si a ustedes ya les esté pasando, a mí sí, ya estoy atendiendo a los hijos de mis pacientes y entonces yo ya me considero una abuela dental. Vamos a ver el caso de esta pequeña. Esta chiquita llega al consultorio por una revisión. Vemos que la paciente es dólico-facial. Vemos una desviación de la línea media. Vamos a ver que tengo el plano de Spee lo tengo curvo. Vamos a ver que el paladar lo tengo estrecho y la mandíbula, perdón, la arcada inferior es normal. Esta chiquita en este tiempo tiene 8 años, 7 meses. Y algo que aprendí en el posgrado y siempre me decían, y al principio yo lo tomaba como, ay, otra vez viene el doctor o la doctora a decirme, contar dientes. Contar dientes es una parte fundamental y lo tenemos que hacer de manera sistematizada. Yo siempre recomiendo que cuando veamos una imagen tengamos un sistema, tengamos como un ritual, paso 1, paso 2, A, B, C, D, para que no podamos eliminar algún paso. Entonces, en este caso, yo siempre les recomiendo una imagen panorámica, debemos observarla de la parte más externa, donde podemos encontrar a lo mejor algún tipo de calcificación a la parte interna, pero vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que son anomalías dentarias, y vamos a contar dientes. Siempre les recomiendo que sea del cuadrante superior derecho. En este caso tengo segundo molar, primer molar, molares temporales, el canino, incisivos centrales y laterales, canino, premolares, primer molar y segundo molar. Me voy a la arcada inferior y debo decidir si a este lo catalogo como segundo o como tercer molar. Estoy en la presencia del primer molar permanente y no tengo la presencia
del segundo premolar inferior izquierdo. En esta pequeña, en el caso particular, hay antecedentes genéticos de parte de la mamá, donde hay ausencia de algunos órganos dentarios. Esta pequeña ya le hicimos un estudio a los 14 años, 7 meses, donde efectivamente vamos a diagnosticarlo como agenesia. Su hermana tiene también agenesia de las terceras molares. ¿Cuáles son las ventajas de esta imagenología digital? Decíamos que puedo yo observar la imagen en un software, que ya no solamente la voy a ver en un negatoscopio, sino que voy a poder tener herramientas como las tengo en el lado derecho. Y entonces, aquí puedo yo decir que estoy ante una macrodoncia, pero para poder decidir si estoy exactamente frente a una macrodoncia, tengo herramientas como son el poder medir. Del lado derecho tengo esta reglita donde voy a poder activar la herramienta. Tengo la presencia de un diente supernumerario, tengo una giroversión y en la parte posterior, donde está el órgano dentario 21, está en giroversión, pareciera que en la parte de atrás tengo un diente supernumerario. ¿Qué necesitaría yo? Una tomografía. Sigo contando, sigo viendo si están todos los órganos dentarios que deben estar y me doy cuenta que el primer molar permanente tengo una zona radiolúcida alrededor de la corona y tengo que medir para poder determinar si tengo un folículo hiperplásico al cual le tengo que poner atención, tengo que monitorearlo para evitar que este folículo hiperplásico pueda tener algún tipo de patología más adelante. Voy viendo mi imagen y puedo hacer zoom para poder determinar y me doy cuenta que tengo fusión de ambos incisivos inferiores, el central con lateral del lado derecho y del lado izquierdo, y tengo ausencia del incisivo lateral inferior izquierdo. Y estamos hablando de un paciente sano. Mido el folículo dental de la primera molar inferior del lado contrario para poder determinar y poder evaluar si el folículo tiene las medidas normales o si se trata de alguna alteración. Todo esto me lo permite hacer el software. Entonces, cuando ustedes soliciten una imagen, pidan que les envíen el software del equipo o del centro radiológico con el que ustedes estén trabajando para poder hacer todas estas medidas. Y entonces puedo yo tomar también foto y puedo yo dar los diagnósticos, que en este caso fue macrodoncia del 11, fue la presencia de un mesiodens. Aquí tengo que descartar si atrás en la parte palatina tengo la presencia de un diente supernumerario. ¿Por qué? Porque yo veo una imagen radiolúcida y tengo una imagen de densidad dentaria. Tengo la giroversión del órgano 21, tengo la fusión de los 4 incisivos inferiores, la ausencia del 42 y la presencia del folículo hiperplásico. Creo que no cambiaríamos nada. Vamos a escuchar a la niña. Dice la niña, esto está genial. Entonces, esperemos que ustedes digan eso después de la conferencia. Vamos a hablar acerca de un concepto de radiografía panorámica muy importante. Este pequeño llega a la consulta y hacemos su anamnesis, hacemos su historia clínica y hacemos la toma de una radiografía oclusal superior y nos damos cuenta que tenemos la presencia de un mesiodens de un diente supernumerario. Pedimos una radiografía panorámica para descartar que no exista algún otro diente supernumerario, además de que empieza con dentición mixta, para que evaluemos que existen todos los órganos dentarios. Y nos damos cuenta que cuando solicitamos la radiografía panorámica, no se observa este diente supernumerario.
¿Qué pasó aquí? Y hablemos un poquito, ¿qué es una panorámica? Es una visión amplia de algo que yo pueda estar viendo. Es un estudio imagenológico extraoral, donde en una sola imagen voy a poder ver estructuras tanto de órganos dentarios como extraorales de lo que es el cráneo. Esto es una panorámica, esta imagen me gusta mucho y así se las explico yo a los pacientes. Hagan de cuenta que vamos a desdoblar la parte derecha y la parte izquierda del paciente, la vamos a poner hacia adelante y vamos a poner en una fila, en una sola imagen, todas las estructuras, tanto del maxilar como de la mandíbula. ¿Cómo se hace una panorámica? Esto es algo muy importante que nosotros podamos tener, saber de qué forma se hace una panorámica. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a solicitar un estudio de estos, sepa que mi paciente debe tener una mínima cooperación para poder, primero, estar erguido, estar parado, y segundo, para que siga indicaciones. Si ustedes se dan cuenta, la doctora le está diciendo, tienes que hacerte hacia adelante, te tienes que tomar de unos manerales. Un paso muy importante cuando tomamos una imagen panorámica es que el paciente dé 2 pasitos hacia adelante. ¿Para qué? Para desbloquear lo que es la columna cervical en la imagen. Y el paciente debe saber seguir indicaciones y obviamente tomamos estas líneas láser para que la imagen sea de buena calidad. Ok, ¿qué ocurrió en el caso de la imagen panorámica y cuál es este concepto? Cuando se hace la toma de la imagen panorámica, hay un concepto que se llama pasillo focal. Este pasillo focal es una herradura. Esta herradura tiene dimensiones de altura, verticalmente, anteroposteriormente y también bucolingualmente. Este pasillo focal lo van ustedes a ver sobre todo en la publicidad de los equipos. Y si se fijan, a la niña le dijeron que tenía que morder un aditamento. Ese aditamento es esta parte. Es importante que el paciente muerda los incisivos superiores casi en mordida borde a borde. Es difícil cuando el paciente tiene prognatismo, porque poder retraer la mandíbula es difícil o poder avanzar para que se llegue a esa mordida borde a borde es difícil. Entonces, cuando se hace la toma de la imagen, se hace este pasillo o corredor focal. ¿Qué pasa? Las estructuras que están dentro de este pasillo o corredor focal van a tener mayor detalle. Las estructuras que están alrededor van a tener mayor detalle. Y las que están por fuera de este corredor focal se van a ver de manera mínima. Entonces, ¿qué pasó en esta radiografía panorámica? ¿Por qué sí la puedo ver en una imagen periapical y por qué no la puedo ver en una imagen panorámica? Porque este diente supernumerario está fuera de este pasillo o corredor focal, está hacia palatino y no alcanza a radiarse, por lo tanto no es visible en la imagen. A este paciente le solicitamos una tomografía y vamos a poder ver en una tomografía la imagen en diferentes ventanas. Esta ventana le llamamos multiplanar porque tenemos el corte coronal, sagital y axial. Y cada una de estas ventanas yo las puedo activar dependiendo del software. En este caso, con la barra que está del lado derecho. Y yo puedo visualizar que tengo este diente supernumerario en posición invertida y que lo tengo en una posición hacia palatino, por lo cual no lo veía yo en la imagen panorámica. Este paciente tiene autismo, por lo cual su cooperación no era la más adecuada, tenía tratamiento de operatoria dental, lo llevamos a quirófano, le hablamos al cirujano maxilofacial y el cirujano maxilofacial lo extrajo de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque la habilidad es muy grande y aparte de que ya sabía cómo estaba en la posición que tenía este órgano dentario. Esta es la imagen posoperatoria y aquí colocamos
Porque yo sí la veo. Esta es una panorámica 3D, una panorámica obtenida por medio de una tomografía. ¿Por qué aquí sí lo puedo ver? Porque yo en tomografía puedo ampliar ese pasillo focal. Yo lo puedo ampliar para poder ver la presencia de este accidente supernumerario. Y si ustedes ven, tiene una forma bastante amorfa, ¿sí? Aquí tenemos la imagen periapical, la panorámica y la tomografía. Sin embargo, las anomalías dentarias no son exclusivas de la dentición temporal, no son exclusivas de los niños y de los adolescentes, y podemos llegar a encontrar estas imágenes. Un paciente adulto en la cual tiene ausencias de premolares y no sabemos aquí si tuvo ausencias o fueron extracciones. Entonces, muchas veces podemos llegar a encontrar estas anomalías dentarias también en adultos porque o nunca se les solicitó un estudio o porque sus odontólogos no le diagnosticaron, no le comentaron, o a lo mejor le comentaron y le dijeron que vamos a mantenerlo el mayor tiempo posible. Vamos a hablar un poco acerca de las anomalías de posición. Y cuando yo veo estas imágenes, siempre pienso que si hubiéramos tenido una imagen panorámica a tiempo, tal vez esto no hubiera sucedido. O sea, tengo una alteración en la guía de erupción, el canino, en lugar de estar colocado en la posición que le corresponde, lo tenemos entre el central y el lateral. Y podemos ver aquí cómo ya está reabsorbiendo, que eso es algo que no debemos de permitir, como este canino en una guía de erupción anómala está reabsorbiendo ya la raíz del lateral. Y estas son las imágenes que tenemos. El paciente trae brackets, el paciente se le inició un tratamiento de ortodoncia y probablemente son de esos casos en los cuales se hace tratamiento de ortodoncia sin hacer previamente un diagnóstico imagenológico. Entonces, es algo que debemos de recordar y en la parte final de la charla les voy a dar mi punto de vista y mi recomendación. ¿Qué pasa con las alteraciones en la guía de erupción? La inspección clínica es fundamental. Tenemos algunas cuestiones o algunos tips. Si yo veo un diastema entre centrales y laterales, puede ser que algo esté pasando. Si veo ausencia congénita de laterales, muchas veces veo, como en este caso, el lateral inclinado hacia distal o hacia vestibular. Quiere decir que algo está pasando. Volvemos a lo mismo, la clínica es fundamental. Arcadas con un espacio insuficiente en donde no va a ser posible que erupcione un órgano dentario, debemos indagar qué está pasando. La palpación que voy a ir haciendo, sobre todo a nivel de los caninos. A los 8, a los 10 años de edad, debo realizar una palpación clínica en lo que es el fondo del vestíbulo. Y si es necesario, hago un estudio por imagen. Vamos a ver este video. En este video estamos realizando la palpación y si ustedes se fijan, se ve una zona blanquecina en la zona donde está ubicada este diente. Y bueno, la evaluación clínica temprana, vamos a evaluar si hay movilidad del canino temporal, cómo está el contorno del hueso, si hay espacio en la arcada y si hay el tipo de morfología y posición de los dientes adyacentes. Todo esto para que no lleguemos a estos casos, para que no lleguemos a hacer diagnósticos, yo no diría tardíos, porque sí se puede hacer algo, pero aquí pudimos haber hecho un diagnóstico temprano, más oportuno, menos costoso para el paciente, con un menor tiempo y con mayor posibilidad de éxito. Y hablando específicamente de la alteración de la guía de erupción de los caninos superiores, estos autores nos han hecho muchos estudios y nos dan algunos métodos para poder determinar el grado de impactación de estos caninos superiores. Y por ejemplo, el doctor Waldorf nos habla
acerca de una medida. Él traza una línea horizontal en la parte superior de ambos cóndilos, en el vértex del cóndilo, y traza una línea por el eje longitudinal mayor de los caninos superiores permanentes y mide este ángulo interno. Si yo tengo este ángulo mayor de 75, el pronóstico es favorable. Si yo tengo el ángulo de 59 a 75 es regular, y si es menor de 59 ese ángulo, el pronóstico es bastante favorable para la erupción. Power y Short nos hablan, ellos trazan una línea vertical sobre la línea media de ambos incisivos superiores y también trazan una línea en el eje longitudinal mayor del canino permanente. Y estos miden este ángulo interno y nos hablan si el ángulo es de 0 a 15, el pronóstico de que tenga una erupción normal es favorable. Si es de 15 a 30, el pronóstico es bastante regular o reservado, y es malo si es mayor de 31 grados. Y por último, Lindauer y colaboradores nos dicen, ellos trazan 3 líneas. Una línea en el eje longitudinal mayor del incisivo lateral y una línea en la cara mesial y otra en la cara distal. Y dividen 4 zonas. La zona 1 es la que está más hacia distal. Si el canino, si la cúspide se encuentra en la zona 1, hay un bajo riesgo de impactación. Si está en la zona 2, el riesgo de impactación es del 50%, va aumentando el riesgo casi al 90% si está en la zona 3, y si estamos en la zona 4, es segurísimo que ese diente se va a impactar. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una pequeña que llega al consultorio. Le solicitamos una imagen panorámica porque no vemos aquí la presencia del canino temporal y nos damos cuenta que el canino tiene una guía de erupción alterada y que el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo mayor a 31 grados, en este caso 38 grados. De acuerdo a Lindauer, este canino va a tener, digamos que el 90%, el 87% de impactación. Vamos a ver este caso. Este es otro caso donde decíamos, hay que contar tercer molar, segundo molar, primer molar, molares temporales, premolares. Aquí tengo el canino temporal, pero no tengo el canino permanente ubicado en la zona que corresponde. Entonces estamos hablando que tengo una transposición y la tengo bilateral. Es de verdad increíble el trabajo que hacemos, muy reconfortante el trabajo que hacemos nosotros con nuestros pequeñitos. Este caso llegó a la clínica porque, no crean que por el canino, llegó que ya le habían hecho tratamiento de ortodoncia y la mamá refería que le habían hecho restauraciones en el molar 16 y se desalojaba. Pedimos una panorámica, ¿por qué? Porque aquí el canino no estaba en boca, le preguntamos a la mamá que le habían comentado y que le dijeron que estaba por salir. Pero tomen en cuenta que la niña ya había recibido tratamiento de ortodoncia. Cuando vemos la imagen y nos sentamos frente a la mamá y frente a la niña, que eran las que iban a consulta, yo tengo una filosofía que no me gusta hablar mal del colega, porque siento que es echarnos tierra entre nosotros como gremio, siento que debemos protegernos. Y habría que estar en la circunstancia y en el momento del odontólogo que tuvo este caso al frente para poder ver si efectivamente fue una negligencia o tuvo algún otro criterio. Sin embargo, es muy difícil explicar cuando ya tuviste un tratamiento por años que algo no está funcionando de manera adecuada. Solicitamos la tomografía con esta jovencita y nos dimos cuenta que el incisivo lateral estaba siendo reabsorbido por la erupción de ese canino permanente que tenía una guía de erupción alterada. ¿Qué hicimos? Le llamamos al cirujano, hicimos el lazado de canino, colocamos un bracket, colocamos el aparato intraoral
y fuimos descendiendo el canino. Estas imágenes son de algo que se llama renderizado, un render de un 3D, y podemos darle diferentes contrastes dependiendo del software que tenemos. Entonces, aquí tenemos una zona hipodensa, que en 2D es una zona radiolúcida, es decir, ya la naturaleza es muy sabia y este canino no debería estar aquí. Hay una reacción, que esa reacción puede ser que se llegue a formar un quiste por la presencia de este diente. Después del lazado de canino, hicimos seguimiento con imágenes panorámicas. Lo fuimos bajando poco a poco y fuimos llevando el seguimiento hasta que este diente estuvo en cavidad oral. Así es como empezamos y así es como terminamos. ¿Qué pasó con el lateral? El lateral decidimos dejarlo hasta que, porque no hay mejor mantenedor que el mismo órgano dentario, hasta que si es posible tenga edad para poder colocarle un implante. Hablemos de las anomalías de forma. Dentro de las anomalías de forma, tengo muchas. Y vamos a ver aquí cómo puedo, voy contando también, voy viendo si tengo alguna ausencia, si tengo alguna forma alterada. Y me doy cuenta que tengo una banda radiopaca en los 4 incisivos superiores. Tengo esta banda radiopaca y puede ser que quiera yo aumentar la imagen y no quiero hacer zoom. Tengo aquí este signito de más. Voy a ir aumentando la imagen para ver estos órganos dentarios con mayor cercanía. Y entonces puedo mover también, aquí tengo una herramienta en la manita, puedo subir también la imagen y me doy cuenta que los incisivos inferiores están fusionados, los incisivos inferiores permanentes están fusionados. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo la fusión de ambos incisivos centrales y laterales inferiores y tengo la presencia de estas bandas de esmalte que se diagnostican como evaginación del esmalte, que son muy claras en esta imagen panorámica. Vamos a ver el caso de esta otra pequeña, hablando de anomalías de forma. Yo veo esta fotografía y veo dentición mixta, la presencia de un diente temporal, probablemente la erupción del contralateral permanente, y veo la presencia de esta estructura dentaria que yo diría que igual es la erupción del incisivo lateral. Pero vamos a ver qué pasa en las fotografías clínicas. En la fotografía oclusal superior veo que tengo la cúspide del incisivo lateral y tengo pues una estructura circular dental y que quiero descartar qué es lo que está pasando. Tomamos una imagen panorámica y entonces nos damos cuenta que tengo una banda de esmalte como una cúspide accesoria a este nivel. Y tengo aquí una calcificación también. Vamos a ver, hicimos imágenes periapicales con radiovisógrafo y vean qué bonita se ve esta estructura de densidad de esmalte, que esta estructura es un densivaginatos o una cúspide accesoria, que debemos tener mucho cuidado porque a veces lo que nosotros queremos hacer es hacer un desgaste para que no nos influya en la oclusión, pero debemos determinar porque muchas veces el tejido pulpar está hacia la parte inferior de esta evaginación. Esta evaginación se da por una hiperproductividad de la lámina dental, también se le llama tubérculo accesorio o cúspide en talón. Generalmente lo vamos a ver en la zona palatina y lo podemos, o la clasificación realizada por este doctor en el año de 1996, dice que hay 3 tipos. El tipo 1, que es donde está, se le llama talón cuspidio, que la cúspide está bien delimitada desde uca hasta el borde incisal. El tipo 2 es el semitalón, que está desde menos de la mitad de la distancia de uca hasta el borde incisal.
La cúspide adicional tiene más o menos 1 milímetro. Y el tipo 3, donde se ve como un cíngulo prominente parecido a un tubérculo que se le diagnostica como vestigio de talón. Imagenológicamente, ¿cómo lo voy a describir? Como una fina línea radiopaca en forma de V que se va a sobreproyectar en el tercio cervical y medio. Aumenta de espesor de acuerdo al grado de vaginación y que se puede transformar en algo que se llama talón cuspidio. Estas son las imágenes que vamos observando de esta paciente. ¿Y qué diagnosticamos? Diagnosticamos un densivaginatus, una cúspide en garra, y también tenemos la presencia de una invaginación, un densivaginatus en ese mismo órgano dentario. Se le solicitó una tomografía y aquí podemos observar en este incisivo lateral cómo se ve la presencia de esta cúspide accesoria o cúspide en talón. Aquí en esta ventana sagital podemos ampliarla un poquito y podemos ver cómo está. A mí algo que me gusta mucho hacer, sobre todo cuando voy a dar alguna conferencia, cuando voy a explicarle al paciente, son estas imágenes a colores. Estas en especial son del software in vivo. Y aquí puedo ver cómo esta cúspide me está alterando la erupción porque me está mandando más hacia atrás lo que es la mandíbula. Aquí podemos ver en otro color algo se les llama renderizado. ¿Y qué pasó cuando erupcionaron los premolares inferiores? Que también teníamos unas evaginaciones a nivel de los premolares. Aquí lo podemos ver clínicamente, las evaginaciones. ¿Qué debemos tener cuidado? Clínicamente debemos sellar el contorno porque de pronto puede haber líneas muy pequeñas donde pueda la saliva puede entrar y podamos tener algún tipo de problema pulpar. Entonces, lo recomendable es colocar selladores. Estas imágenes son del radiovisiógrafo y aquí podemos ver cómo la densidad y cómo se ve claramente en una imagen esta evaginación de estas cúspides. Entonces, aquí diagnosticamos como densivaginatus en los 4 premolares inferiores y la presencia de un pulpolito. Este es otro caso. Este es otro joven, un niño sano, sin algún antecedente hereditario de algún tipo de malformación, y podemos ver en esta imagen, primero, si nosotros llegamos a contar dientes, segundo molar, primer molar, segundo molar temporal, pero no veo la presencia del premolar, primer molar temporal, primer premolar, canino, canino temporal, lateral, lateral temporal. Aquí, pues, tenemos una giroversión y aquí tenemos un diente con una anomalía dentaria. Tenemos también una cúspide en garra. Tengo el incisivo central del otro lado. Aquí no me es muy claro el incisivo lateral porque no está dentro de lo que es el pasillo o el corredor focal. Y me voy hacia abajo y me doy cuenta que tengo ausencia de incisivos laterales también. Y estamos hablando que es un paciente sano. Esta es la tomografía. Cuando nosotros solicitamos alguna tomografía hay diferentes visores. Este es el visor del ortopantomógrafo ICAT. Tenemos la vista panorámica. Esta es la ventana que le llamamos multiplanar, en la cual vamos a ver sagital, axial y coronal. Si yo le doy clic en esta ventana panorámica, voy a poder recorrer cada uno de estos. Y voy a encontrar aquí la giroversión del incisivo lateral. Voy a encontrar que tengo la presencia de un diente del incisivo, lateral está hacia palatino. Y voy a encontrar que no es que haya agenesia, no hay ausencia de estos segundos premolares, sino que están colocados hacia palatino. Y aquí yo tendría que hacer un ajuste en la panorámica, ampliar el corredor focal para poder verlos, pero a lo mejor voy a perder la nitidez de este diente en garra. Voy a ver aquí en el renderizado cómo se ve la cúspide en garra, y aquí algo muy importante es que esta cúspide en talón o cúspide en garra es muy difícil verla
por la zona vestibular y este paciente la tiene en la cara vestibular. Esta cúspide en garra es una cúspide adicional que se proyecta en la superficie generalmente palatina de los dientes anteriores. Decíamos, muy rara observarlas en vestibular y generalmente puede haber una hiperplasia transitoria de las células periféricas de la papina dental en el estadio de diferenciación. Vamos a ver este otro caso de esta pequeñita. Contamos dientes, segundo, primer molar, molares temporales, caninos. Y cuando llego a caninos, me doy cuenta que hay una banda radiopaca en la cúspide palatina de este canino y que tengo una guía de erupción alterada a nivel de los centrales superiores. También existen cúspides accesorias a nivel de molares y dependiendo de su ubicación vamos a tener diferentes nombres dependiendo del autor. Es muy raro ver esta evaginación en caninos porque generalmente la estamos viendo en centrales y laterales superiores. Entonces también esto es un caso muy, muy interesante. Espero que no se estén durmiendo, ya estamos por terminar. Este es la presencia de un diente supernumerario, de una imagen periapical. Mandamos tomar la panorámica y hicimos la tomografía. Eliminamos este diente supernumerario. Una vez que eliminamos este diente supernumerario, hicimos seguimiento para ver la malposición de los incisivos superiores. Aquí vemos una giroversión del órgano dentario 21. Y este chiquito es hijo de médicos. Cuando hicimos la tomografía, aquí ya vemos una estructura que no cuadra, esta giroversión. Y entonces este chiquito tiene, decíamos, tiene una guía alterada, el órgano dentario 13 y 23, los caninos superiores. Y vamos a observar aquí algunas anomalías dentarias. Tengo en la zona del incisivo lateral, tengo una invaginación hacia la corona. Tengo un dens invaginatus en esta zona. Se puede ver mejor en esta imagen cómo tengo, aparte de tener evaginación, tengo una invaginación. Tengo ambas anomalías dentarias. El dens invaginatus es una invaginación de la superficie de la corona del diente antes de su calcificación, separada de la cámara pulpar por una fina pared. Así lo podemos ver. Nosotros, este doctor, en el año 1957 hizo su clasificación del tipo 1 hasta el tipo 3, dependiendo de la severidad de la invaginación. Bashar la clasificó de acuerdo a tipo coronal y al tipo radicular, dependiendo la zona dental que afecte. ¿Cómo lo vamos a describir imagenológicamente? Como una línea radiopaca tipo fisura, con densidad de esmalte, de forma ovalada, en forma de lágrima invertida, que se proyecta hacia lo que es la cámara pulparia. Aquí podemos ver clínicamente la evaginación y aquí imagenológicamente lo que es la invaginación. Este joven tiene también una cúspide accesoria en el central izquierdo. Hijo de médicos siempre tienen muchas alteraciones. ¿Ok? Aquí hicimos seguimiento de este mismo caso y aquí ponemos todas las anomalías dentarias que tuvo. Un dens supernumerario, un dens evaginatus, un dens evaginatus, tiene una cúspide en talón del otro lado. Y hay combinaciones. Este caso me parece muy, muy interesante. Esta jovencita tiene ausencia o no tiene el incisivo lateral del lado contrario y tiene un diente cónico del lado derecho. Esta es su imagen. Esta es una imagen previa que se tomó antes. Aquí se veía el lateral cónico, ahorita ya está erupcionado y de este lado vemos que hay ausencia de este órgano dentario. Esta es la imagen más reciente. Hay un diente cónico del lado derecho y hay una agenesia del lado izquierdo. Y vamos a ver qué dicen estos dos autores, Hua y Gamboa.
hicieron estudios en el año 2003 y 2010 y Gamboa dice que cuando hay un diente conoide de un lado, hay casi el 40% de probabilidades de que exista agenesia del lado contralateral. Y el doctor Juan nos dice que tenemos el 55% de posibilidades que cuando tengo un lateral conoide, va acompañado de agenesia del lado contralateral. Este dato me pareció muy, muy, muy interesante porque el porcentaje de que existan ambas combinaciones de anomalías dentarias es muy importante. Vamos a ver, este caso es un caso del CRIT, es un caso muy, muy complejo. Vamos a irnos un poquito más rápido. Acude al hospital a los 7 días por hiporexia. Tiene mal manejo de secreciones, sin embargo, la dan de alta. La paciente llega al CRIT con desnutrición crónica, enfermedad de reflujo gastroesofágico, cuadriparesia espástica, secundaria prematurez y asfixia perinatal. Todos estos son los diagnósticos que se le dan en el CRIT, secuelas de hiperbilirrubinemia, retraso global del desarrollo, hipoplasia del cuerpo calloso. Es una niña con múltiples diagnósticos. Cuando acude con nosotros a la consulta, vemos la cavidad oral. Estamos hablando que la niña tiene 4 años. Vean las condiciones en las cuales acude la pequeña. Tengo muy poca o aquí nula formación radicular. Tengo la presencia de estas coronas que tienen un color diferente y hay muchas anomalías de estructura. Este caso, aunque lo pongo como odontodisplasia regional, no es odontodisplasia regional, porque esta se da solamente en uno de los cuadrantes y aquí la tenemos en los 4 cuadrantes. Hay algunos autores que nos han hablado, fíjense, en el año 34 ya hablan del primer reporte de estas anomalías dentarias, por eso es que les digo que no hay nada nuevo bajo el sol. Hay algunas teorías que nos hablan acerca de por qué se realizan, por qué se ven este tipo de alteraciones. ¿Cómo lo vemos clínicamente? La apariencia es moteado marrón con surcos y fisuras hipoplásicas o hipocalcificadas, cresta alveolar cubierta por tejido fibroso y un retraso en la erupción. Se ven como dientes fantasmas porque las raíces son cortas o no hay raíces, hay un retraso en la erupción. Y estas son las imágenes. Este caso sigo yo estudiándolo para poder ver qué nombre le vamos a dar, porque lo más cercano es la odontodisplasia regional. Vamos a ver los últimos 2 casos porque ya estamos sobre el tiempo. Y estos 2 últimos casos, igual que me parecen realmente sumamente interesantes. Bueno, tenemos la macrodoncia, que decimos que puede ser en la corona o puede ser en la raíz. Vamos a ver un poquito este caso. Este paciente tiene algún tipo de... tiene varias anomalías dentarias que no fueron diagnosticadas hasta que le hicimos nosotros la tomografía. Y nos vamos a ir hacia él y vamos a hablar. Decíamos que este es el software del iCAD y aquí podemos ver que tenemos el canino que está incluido, no puede erupcionar de manera normal y descubrimos la presencia de un diente supernumerario que no era evidente en en la panorámica. Vamos a ver que tiene dilaceración de la raíz del incisivo lateral, tenemos la presencia de un diente supernumerario y tenemos la persistencia de un diente temporal y tenemos la presencia de un odontoma y estamos hablando de un paciente sano. Estas reformaciones me gustan mucho porque nos ayudan a quitar hueso. En radiología tenemos un principio que se dice que nunca hacer un diagnóstico sobre estas reformaciones. Sin embargo, para este caso en específico nos sirve mucho porque vamos quitando la cantidad de hueso que nosotros vamos queriendo y empezamos así.
Seguimos así y aquí podemos ver el canino, aquí podemos ver la dilaceración, la persistencia del incisivo inferior, la presencia del odontoma, incluso lo podemos nosotros aislar. Este caso, yo decía que era una anomalía nueva. No, no es una anomalía nueva. Este caso es de la doctora Elizabeth Cornejo Ríos, que me hizo favor de prestármelo. Me manda una imagen y me dice, doctora, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué vemos? Contamos dientes, llegamos al tercer cuadrante y nos damos cuenta que el primer molar permanente está incluido, está dentro del hueso. Sin embargo, no le veo, está medio inclinado, no le veo como que las mínimas ganas de erupcionar. Se le solicita una tomografía y nos damos cuenta que no hay ningún impedimento para que este diente pudiera erupcionar. Vemos los cortes transaxiales en el cuadrante inferior izquierdo, vemos que tal vez el folículo está un poquito mayor. Esto se llama falla primaria de erupción y fíjense que fue descrito por Profit en el año de 1981. Esta falla de erupción se ve en dientes posteriores y simple y sencillamente los factores de erupción no se conjuntaron para que este diente tuviera un proceso eruptivo normal. Empezó su erupción, pero hubo algo que hizo que se detuviera esa erupción. Y algo muy importante es que si yo quiero aplicar una fuerza, si quiero colocar un bracket para extruirlo o para erupcionarlo, se va a anquilosar. Es un cese completo de la erupción y no hay factores locales o sistémicos que puedan condicionarlo. Este es algo muy, muy interesante. Su prevalencia realmente es muy baja. Hay muy pocos casos en dientes temporal y hay muy pocos casos descritos y es más frecuente en mujeres. Vamos a ver el último caso. El último caso es, esta sí es la anomalía dentaria más reciente que por lo menos tengo yo conocimiento y se llama malformación molar incisiva, que no la debemos confundir con HMI. Esta es M&M. Esta tiene una característica muy importante. Se va a observar en primeras molares permanentes y segundas molares temporales, así como centrales superiores. Entonces, por los órganos dentarios que está afectando, se da, digamos que el defecto se provoca en el mismo tiempo en el cual se va a provocar la HMI, pero sin embargo, esta va a afectar otras características. Las primeras molares permanentes van a ser coronas con una constricción en la región cervical y puede haber raíces cortas e incluso ausencia de raíces. Y los incisivos superiores van a tener una hipoplasia del esmalte cerca al tercio cervical de la corona clínica. En este artículo se describe cuáles son las características y aquí podemos ver que hay raíces con una forma rara, que las raíces son cortas y aquí podemos ver el defecto en los incisivos superiores. Este caso es del artículo. Si se fijan aquí, no hay formación radicular de los primeros permanentes, los segundos molares también están afectados. Y este es el caso de la doctora Lorena Serna, que es una amiga radióloga que está en Ecuador. Ella presentó este caso cuando estábamos estudiando la especialidad y si se dan cuenta, pues tengo unas coronas cortas. Aquí lo podemos ver en los cortes de tomografía y en radiografías periapicales. Y por último, este caso que fue publicado por una gran amiga mía, la doctora Hilda Ceballos, junto con los doctores Seanes, Restrepo y Lomelí del Instituto Nacional de Pediatría. Este es un artículo donde hablan acerca de un paciente con secuelas de síndrome de Stevens-Johnson. Es este paciente que tiene 10 años de edad, el Stevens-Johnson fue secundario a la ingesta de sulfonamidas, tuvo perforación corneal y tuvo atalamio. Vean las características clínicas que observa este paciente, así como llegó el paciente al Instituto Nacional de Pediatría, y vean la imagen.
tengo aquí los premolares, tengo falta de formación radicular y tengo defecto en ambos incisivos superiores. Quiero terminar con esta frase que dice que la decisión del estudio por imagen no debe estar relacionado con lo que creas que es la condición económica del paciente. Tu estudio por imagen tiene que aportar información que ayude al diagnóstico. Y que no veamos estos casos donde ya se empezó un tratamiento de ortodoncia y tenemos múltiples anomalías dentarias. Quiero siempre, cada vez que doy una plática, el reconocimiento a mi familia, que siempre está conmigo en todas estas aventuras que he emprendido para poder realizar estos estudios. Invitarlos al canal de YouTube, en donde se llama Minutos de Radiología, donde tenemos algunas charlas de temas principalmente de radiología. Tenemos invitados especiales, tenemos expertos que nos hablan también acerca del tema. Estas son mis redes sociales, ese es mi correo electrónico por si quieren comunicarse conmigo. Y ya me pasé del tiempo, no sé si hay tiempo para preguntas. Sí, doctora, claro que sí, ahí hacemos un huequito. Muchas gracias. Saludos a todas las ubicaciones donde están conectados y vamos con algunas preguntas que nos hace la comunidad. Vamos a dejar ese slide para que la gente que nos está viendo, bueno, pues tenga la parte de los contactos, ¿vale? Ok, dicen, ¿cómo, dónde o cómo podemos encontrar el artículo que habla sobre la relación del lateral conoide y agenesia del lateral del otro lado? Ok, si me escriben, se los envío. Me escriben a este correo y se los escribo, se los reenvío. Excelente, muchas gracias. Excelente, saludos a Guatemala, Veracruz, a Huamantla, a Bolivia también, a Oaxaca, Guanajuato, Cuernavaca, Cuba. Salud. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí estaba toda la información acerca de la charla. En pantalla también y en los chats estuvo saliendo el link para poder contactar a la doctora María Isabel Pizano Damasco y también a quien agradecemos a la Asociación de Odontología Infantil del Estado de Puebla, AOIEP, para más información y todos los congresos y toda la capacitación continua. ¿Podría poner nuevamente el slide del canal de YouTube? También lo están pidiendo. Ah, sí. Aquí está. Ahí está el canal. Se meten a YouTube y así pónganle Minutos de Radiología. Muy interesante el nombre, muy creativo y está muy padre el nombre. Muchísimas gracias también a Italia que le escriben. Bueno, pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, no sé si quisiera comentar algo, doctora, para irnos despidiendo de esta charla. Pues agradecerles a todos y una disculpa porque en la parte final, la verdad es que sí me siento muy comprometida cuando me dan cierto tiempo, que en la parte final me fui muy rápido. Sin embargo, si quieren algún artículo, si quieren alguna información extra, comuníquense conmigo. Creo yo que el conocimiento es para compartirlo y en la medida en la que se comparte el conocimiento vamos a tener una mejor práctica clínica y los pacientes van a ser mejor atendidos y van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, algo que yo quisiera es que se acercaran a la radiología, se acercaran a la imagenología. Yo los invito a escuchar conferencias en mis redes sociales. Estoy continuamente compartiendo cuando tenemos charlas, por ejemplo, de la Asociación de Radiología Oral y Maxilofacial. Tenemos charlas mensuales y tenemos invitados muy, muy espectaculares. Los radiólogos latinoamericanos son muy estudiosos, son magníficos y la mayoría de nuestros invitados son gente, bueno, no, la mayoría, todos nuestros invitados son gente experta en el área. Entonces, invitarlos a que la radiología forme parte de su práctica clínica diaria. Claro que sí, definitivamente un muy buen diagnóstico, ¿no? Que podría dar y ya no es ni siquiera el futuro, es la tendencia y hay muchísimas variantes, ¿no? De todo esto. Perfecto, doctora. Pues también síganos con
el hashtag sesiones portal odontólogos, @odontólogosmx, y ahí está el contacto también. Muchísimas gracias. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga a la doctora María Isabel Pizano Damasco por su valiosa participación en esta sesión online, anomalías dentarias, visión imagenológica ante un reto clínico. Saludos a todas las ubicaciones, a todas las ciudades, países, compartan este contenido y nos vemos a la próxima.